Creo. ¿En quién crees tú? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué bueno que siguen en sintonía aquí en Koinonia Radio en el 800 de su AM. Le damos la más cordial de las bienvenidas a usted que nos escucha a este su programa Claves para comprender el Catecismo, donde el titular es el Padre Juan Carlos Delgado, que en esta ocasión no ha podido acompañarnos. Sin embargo, como ustedes saben, en este programa siempre tiene él algunos invitados. En esta ocasión vamos a estar acompañándolos. Dejo que se presente mi hermano, mi compañero. Gracias, Javier. Muy buenas noches, estimadísimos radioescuchas y a la vez todas aquellas personas que nos miran a través del internet. Soy Lalo R. Ortiz, servidor, y estamos aquí hoy con este interesantísimo tema. ¿Realmente Dios es todopoderoso? Vamos a relatar, vamos a comentar algunos temas y vamos a ver de qué se trata esto de que si Dios es realmente poderoso. Javier, adelante. Bueno, pues ya adelanta aquí mi hermano Lalo de lo que vamos a estar hablando. Es un placer para mí también estar acompañándolos en esta noche. Un servidor, Javier Moriel, miembro de esta comunidad, parte aquí de Koinonia Radio también. Es un gozo de verdad para mí. Le comentaba aquí a Lalo que donde quiera que voy, le invito a la gente a que escuche particularmente este programa, porque cuando está el Padre Juan Carlos Delgado, podemos aprender mucho. Es un programa con un alto contenido, sobre todo tocando estos temas tan importantes que vienen en nuestro catecismo de la Iglesia Católica, pero que son temas que se han sacado, que son muy exclusivos, son muy buenos, de tal manera que nosotros escuchando podemos aprender más, conocer más de nuestra fe. El tema de hoy, como mencionaba mi hermano Lalo, ¿realmente Dios es todopoderoso? Esta es una pregunta. ¿Será realmente Dios todopoderoso? Y yo creo que, mi hermano Lalo, la mayoría de nosotros que nos decimos católicos podemos afirmarlo inmediatamente. Claro que sí. Sí, tienes mucha razón, Javier, tienes mucha razón. ¿Cómo no afirmarlo? Yo considero, Javier, que de todos los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. Por lo tanto, mencionarla, o mejor dicho, confesarla, tiene unos grandes alcances en nuestras vidas, una gran importancia en nuestra existencia. Tenemos que creer que esa omnipotencia es universal, porque Dios con su gran poder, lo ha creado todo, lo rige todo lo puede. Entonces vemos que esa omnipotencia es amorosa por dos motivos grandísimos. Una, porque Dios, sabemos todos que ama mucho al mundo. Y en segundo lugar, porque esa omnipotencia es amorosa, que significa que Él es nuestro Padre. Esa omnipotencia igualmente es misteriosa, porque la fe, y solo la fe, puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad de los hombres. Todo cuanto le place Dios con su infinito poder lo realiza. Es una frase que no encontramos en algunos de los salmos. Por lo tanto, sabemos que hay algunas fuentes fidedignas. Entre ellas encontramos en las Sagradas Escrituras que con mucha frecuencia dicen que Dios tiene un poder universal, y ciertamente lo comprobamos en unos enunciados en donde se nos dice que Dios es el poderoso, es el todopoderoso Dios de Jacob. Le llaman el Señor de los ejércitos, le llaman el Dios fuerte, el Rey de reyes, el valeroso. Yahvé Sabaoth, ¿verdad? Así es, ajá.
Si Dios es muy poderoso en la tierra, sencillamente es porque Él ha hecho la tierra. Si Dios es muy poderoso en el cielo, es porque Él creó el cielo. Si Dios es muy poderoso en el cosmos, es porque Él fue el hacedor del cosmos. Si Él es muy poderoso en el género humano, es porque Dios nos crió. Y mil criaturas más. De manera que para Él nada es imposible. Todo es posible. Él de alguna forma dispone en tiempo, dispone en forma de acuerdo a su voluntad. Dios es el Señor del universo. Es el Señor que dispone de como ya dijimos, de sus criaturas. Tiene establecido sus planes. Dios es el que dispone y actúa de acuerdo a su voluntad. Entonces encontramos ahí un Dios también muy poderoso, porque a través de su omnipotencia la transforma en bondad, en misericordia. Su misericordia la transforma en amor, y su gran omnipotencia la transforma en perdón. El perdón que muchos alcanzan cuando ellos dicen un permanente sí a Dios a través de sus actos, a través de sus obras. Y finalmente, sobre este comentario, por nuestra fe, hermanos, creemos que Dios, por su infinito amor, por su infinito poder, pues Él es quien nos crea, el Hijo es quien nos rescata, y el Espíritu Santo es quien nos santifica. Javier, gracias. Sí, yo creo que tiene mucha razón mi hermano Lalo en lo que dice, pero también para esto, para entender más en este poder de Dios, reconocer este poder de Dios, entender este poder de Dios, sentir, por así decirlo, este poder de Dios, que bien lo podemos afirmar hasta con los ojos cerrados como por inercia, ¿verdad? Creo en Dios Padre Todopoderoso, que así inicia la fórmula del credo también. Tendríamos que ir llevando un proceso, tendríamos que ir llevando un proceso de obviamente de conocimiento de Dios, un proceso de conversión. Me llama la atención cómo Dios se manifiesta obviamente en la palabra de Dios. A Abraham, por ejemplo, le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia. Camina en mi presencia, camina conmigo, estate conmigo, yo soy lo que tú necesitas. Abraham, si vemos un poquito la historia, no era un creyente del Dios Todopoderoso, ¿no? Tiene que vivir un proceso de conocimiento. Y lo mismo le sucede al pueblo judío. A lo largo de su historia, Dios se va manifestando en ellos. Dios va dejando su huella. Dios va manifestando este poder para que ellos lo entiendan, ¿no? Él trabaja en establecer el reinado de Salomón, por ejemplo. Es Dios mismo el que le ayuda al pueblo cautivo a salir de la esclavitud del pueblo de Egipto, ¿verdad? Para darles la tierra prometida. Es quien regresa del exilio a los cautivos, es el que siempre está actuante con este pueblo que a veces no se la cree, que siguen a un Dios todopoderoso, que tiene sus caídas, y lo planteo así porque podemos pensar que es nuestra propia historia, es la historia de la salvación en la Biblia. La historia de la salvación nos manifiesta a un Dios todopoderoso, pero esta historia de la salvación podemos decir que es la historia misma de cada uno de nosotros. Tenemos entonces que ir como este pueblo judío, sintiendo al Señor en cada paso de nuestras vidas, y lo podemos experimentar. Nacemos en un hogar casi siempre católico, ¿verdad? Cristiano, donde somos bautizados, donde de alguna manera se nos ha manifestado, se nos ha tratado de enseñar lo que es la fe, creer en Dios como el que todo lo ve, el que todo lo puede, el que todo lo siente, ¿no? O sea, un Dios del cual yo no me puedo escapar. Muy bien, y así es Dios Todopoderoso, pero yo creo que nuestra propia historia, nuestra propia vida, hace que no tengamos
totalmente ese contacto con Él, porque creer en Dios Padre Todopoderoso, que se manifiesta en ese amor tan hermoso que nos tiene, sería de verdad vivir de acuerdo con lo que estamos profesando, ¿verdad? Profesamos una cosa de palabra, pero estamos en este tiempo de ir encontrándonos con este Dios que sale a nuestro paso, que se manifiesta igual que al pueblo judío en cosas extraordinarias que nos acontecen, yo creo, a cada uno. Desgraciadamente somos poco sensibles, creo yo, a este amor, a este poder de Dios que va a redundar en el amor. El que Dios es todopoderoso es porque realmente nos ama con un amor inmenso, ¿no? Y en esto redunda este poder que Dios tiene. Pero bueno, este es mi punto de vista, Lalo. Creo que podemos irnos encontrando poco a poco con Dios, y en ese poco a poco irnos encontrando, pero ir de camino, como le dijo Abraham: camina de mi lado, estate conmigo. También nos lo dice a nosotros, para nosotros ir encontrándonos con este poderío que va a redundar, como ya lo dije y lo repito, en el amor que nos tiene, ¿no? Sí, Javier, tienes mucha razón. Tienes mucha razón en la palabra que has mencionado hace unos momentitos, que es un proceso, el acercamiento que tenemos hacia Dios, porque Él, si hacemos historia, ese proceso Él lo inicia con unos hombres pescadores, con sus discípulos, los hace discípulos, y de ahí empieza el proceso. Después, andando con Él, ellos pues se llenan de esos pasos, de esa enseñanza que Jesús les hace. Después los convierte en apóstoles. El apóstol significa ya un enviado de Dios. Es un proceso que poco a poco, como tú bien lo dices, también se va reflejando en la vida diaria del género humano. Antes había muchos paradigmas, un tanto cuanto no muy de acuerdo a manifestar ese gran poder de Dios, manifestado en el amor, manifestado en la misericordia, en la bondad, especialmente en el perdón. Ahora ya el catecismo, la tradición ha cambiado mucho, porque la fuerza de Dios estriba en la sencillez, en el amor, en que sí, nos ha dado una plena libertad, pero jamás nos ha dejado solos. En unos segunditos vamos a iniciar con el próximo segmento, de manera que les invitamos a que sigan con nosotros. Vamos a un corte y continuamos. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Estamos de regreso, queridos hermanos. Estamos aquí en su programa Claves para comprender el Catecismo, donde el titular es el padre Juan Carlos Delgado, que en esta ocasión no ha podido acompañarnos, pero nos ha delegado esta grandísima responsabilidad aquí a mi hermano Lalo y a un servidor. Y vamos a continuar hablando de este tema tan apasionante. Realmente Dios es todopoderoso, pero yo quiero invitarlos a que nos llamen, a que nos dejen sus comentarios, sus saludos. Ahorita vamos a mandar unos saludos a quienes han llamado. Nuestros números en cabina, 608-3652, y también recordarles que estamos en internet en la página www.tjcatólico.com, donde usted puede encontrar esta programación que escuchamos por la radio, obviamente en internet con imagen, la puede ir siguiendo también. Y ahí en YouTube se van cargando bastantes videos de programas pasados, de todos los programas, inclusive de Claves para comprender el Catecismo. Ya hay bastantes programas ahí en YouTube para que usted los escuche, para que usted los reflexione con nosotros. Pues lo invitamos a que sea parte de esta obra. Estamos hablando de si realmente Dios es todopoderoso. Hablábamos el bloque anterior de ir teniendo un encuentro con este poderío del Señor. Sabemos que Dios es todopoderoso. Yo creo que cada uno nos imaginamos, cuando hablamos de Dios, de algo inmenso, de algo grande. Pues sí, verdaderamente podemos afirmarlo y podemos comprobarlo, que Dios es todopoderoso. Ya decíamos que se va manifestando con el pueblo judío, poco a poco, en los momentos claves, en los momentos importantes.
Y yo estoy convencido, al menos en mi vida, de que también Dios se va manifestando en la propia vida de cada uno, de cada individuo, ¿no? ¿De qué poder podemos hablar? De qué es el poder de Dios, de qué poder se trata. Es un poder, será un poder violento, Lalo, será un poder autoritario, será un poder así de que Él hace y deshace como Él quiere. Gracias, Javier. Mira, esto de este poder sí es muy importante. Tenemos que ser muy cuidadosos para comentar de este poder que se nos da en este tema. Es el poder que significa amor, significa bondad, misericordia. Recordemos en el proceso de la creación que Dios nos ha dejado libres, pero no nos ha dejado solos. Muchas veces creemos que Dios nos ha abandonado, pero yo pienso que es lo contrario, nosotros lo hemos abandonado. Respecto a lo que estás hablando sobre el poder de Dios, recordemos que no nos ha dejado solos porque lo sabemos todos, que mandó a su Hijo. Su Hijo nació en la condición humana, nos revela todos los secretos divinos, confirma en la encarnación, en la pasión, muerte y resurrección del Señor, que Dios no nos ha dejado solos. Su Hijo se ha quedado con nosotros. Yo, Javier, muchas veces en las noches, ya hablando más en lo personal y viendo ese poderío, esa divinidad de Dios, en las noches especialmente cuando no hace mucha luna, voy a la azotea de mi casa, que es la casa de todos ustedes, y contemplo esa distancia que hay de una estrella a otra, y sé, por los que saben, por los científicos, que pues son millones y millones de kilómetros, incluso años luz. Y yo toda esa distancia la llevo a comprender la grandeza de Dios. La comparo especialmente con nuestros problemas, con nuestra vida. Y esa distancia, si la comparo con nuestros problemas, pues no es nada. Pero esa distancia yo también la visualizo, que es enorme, grandísima, inmensa, pero al lado del Dios Todopoderoso son puntos finitos, pequeños. ¿De qué estoy hablando? De la grandeza del poderío de Dios. Dios se manifiesta con sencillez, se manifiesta en ese niño, en ese dulce Jesús, en donde viene a servir y no a ser servido. De ese poder es del que estamos hablando. Algunas generaciones creían que vendría Dios, el Dios Todopoderoso, pues a imponer la disciplina, a poner a todos en su lugar en este mundo. Pero no, sabemos que Jesús en sus pasos, en sus instrucciones, pues vino a darle plenitud a las leyes. De manera que yo, en esos momentos de contemplación, veo en mis pasos que doy a través de mis 5 sentidos, ahí contemplo el gran poder de Dios, siendo tan grande, siendo tan poderoso, siendo un ser divino. Se ha rebajado a la condición humana a través de su Hijo y nos muestra ese ser poderoso a través del amor, a través de la misericordia, del perdón, y siempre estará con nosotros. Y vino a darnos vida, y vino a darnos vida en abundancia. Javier, de este tema podríamos hablar estos 4 segmentos, podríamos hablar todo este domingo, la semana próxima, y creo que nunca agotaríamos, ni nunca tendríamos nada que decir respecto a este tema tan importantísimo de que si realmente Dios es poderoso. Lo vemos, lo palpamos en cada paso de nuestras vidas, en el prójimo, en todos los aspectos, en un mañana, en un atardecer. Vemos ese poderío de Dios, pero reflejado en protección nuestra, en tenernos compasión, en darnos amor,
en estar cerca siempre de nosotros, aunque a veces creemos que Dios nos ha abandonado, que está lejos de nosotros, pero resulta todo lo contrario. Sí, yo creo que en esos momentos, cuando sentimos que nos abandona y todo, quisiéramos experimentar ese poderío de Dios, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido en algún momento alguna necesidad en la cual quisiéramos ser socorridos instantáneamente por Dios en un momento, no sé, duro, en un momento de la pérdida de un ser querido, en un momento de alguna enfermedad, en un momento de algún problema. Se me ocurren muchas cosas. Y sí, Dios puede actuar, claro que puede actuar, y pudiera Él cambiar todo en un segundo. ¿Y quién dice que no lo hace? No podemos saberlo, tal vez sí. Pero en todo esto, Dios no va a usar la violencia de una manera arbitraria, decíamos, no va a ser autoritario, ni mucho menos. Mucho de lo que Dios ha creado ha querido que el hombre tenga un papel importante, ¿no? El hombre y la mujer, cada uno de nosotros tenemos un papel importante. Aquí Dios es el Todopoderoso, pero Dios no va a meterse en la vida de ninguno de una forma así, arbitraria, ni autoritaria. Al contrario, muchas veces lo han dicho, Dios es un caballero que no hace las cosas si uno no le permite. Dios nos da ahí entonces esa decisión de nosotros seguirle y estar con Él o no estar con Él, ¿no? Y vamos a entender poco a poco, por eso vuelvo al mismo punto del tema del bloque anterior, de ir conociendo y encontrándonos poco a poco con este Dios, un Dios grande. Y cuando lo vas conociendo te vas dando cuenta que es más grande, y entre más le conoces y más sabes y más aprendes, te das cuenta que es una inmensidad Dios, que el humano con toda la inteligencia que pueda estar dotado no puede alcanzar a comprender todo esto que Dios es el Señor del universo, el Rey de Reyes, dicen unos, el Señor de Señores, o sea, poniéndolo por encima de todo. Hablar de un rey, estamos hablando de alguien poderoso, Lalo. Hablando de un señor, estamos hablando de alguien que tiene también un cierto poderío, una persona importante, ¿no? Un presidente, qué sé yo. Pero hablar del Rey de Reyes, hablar del Señor de Señores, estamos diciendo que estamos hablando de alguien que está por encima de lo que nosotros podemos percibir como poder. Y el poder de Dios, su poderío, es diferente a lo que podemos entender. Dios es todopoderoso, creo yo, es todopoderoso porque Él es el que ha hecho el cielo y la tierra. Y tan respetuoso, ¿verdad? Como bien dices tú, que Dios nos ha dejado libres, nos ha dejado esa libertad, pero esa libertad que nos ha dejado es para, sin duda, hacer el bien, no para por ahí a veces cuando hacemos el mal, cuando nos desviamos, pues nos sentimos indignos, no nos sentimos ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces Dios, como dice mi hermano Javier, es muy caballero, nos da plena libertad, pero esa libertad no interviene, no es intervencionista en ninguna forma, nos deja libres completamente. Por ahí muchas veces le echamos la culpa a Él, pues diciendo que Dios te va a castigar por X o cosas que hace uno, o te va a premiar. Recordemos que ni una cosa ni la otra. Dios nos ha dejado libres completamente, pero esa libertad significa para hacer el bien, para estar con el hermano, para salirnos de nosotros mismos y darnos a los demás. Si empezamos por ahí a seguir los pasos del dulce Jesús, pues es lo que nos pide, ¿no? Coge tu cruz, esa cruz que quieres, pero esa no es una cruz de sufrimiento, es una cruz de amor, es una cruz de fe. Acércate con el sediento, lleva ese manantial, hazlo sentir que le estás dando amor, hazlo sentir que estás cerca del dulce Jesús. Ahí vas a encontrar ese poder del que estamos hablando, de Dios que transfiere todo ese poderío, esa omnipotencia, y la tenemos al alcance todos nosotros de vivirla con nuestros hermanos. Así es, vamos a seguir hablando de esto, queridos hermanos, en un momento cuando regresemos después de un breve corte. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Ya
Ya estamos de regreso. Claves para comprender el catecismo de la Iglesia. Continuamos. Estamos de regreso, queridos hermanos. Me agarraron un poquito por aquí en curva nuestro técnico. Pues invitarlos a que sigan escuchando este programa de Claves para comprender el catecismo. Promuévalo, es un muy buen programa, créamelo. A mí me encanta. No estamos, mi hermano Lalo y yo, todos los programas. A mí me encanta escucharlo. Promuévalo, ayúdenos a promoverlo para que la gente se quede con algo bastante bueno de enseñanza. Y quiero aprovechar este tercer segmento para enviar un saludo. Quiero mandar un saludo a Aarón Herrera, él lo conozco, un saludo, dice que envió saludos al padre Juan Carlos y a los acompañantes del programa pasado. Aarón, pues Dios te bendiga, por ahí nos vamos el domingo, está asistiendo a la comunidad. También el señor Javier Navarro dice que le parece un excelente programa. Muchas gracias, señor Javier Navarro, Dios les bendiga. Y pues los invitamos a que sigan escuchando y llamando por sus saludos, algún comentario que tengan, alguna pregunta, inclusive se la hacemos llegar al padre Juan Carlos directamente con su número de teléfono, por si tiene alguna cuestión ahí que tratar, pues con todo gusto también queda abierta esta parte. Pues muchas gracias que nos han llamado y gracias también por escucharnos. Los invitamos a que sigan escuchando y promoviendo este programa de Claves para comprender el catecismo y toda la programación de Koinonia Radio. Estamos hablando de si realmente Dios es todopoderoso, estamos hablando de qué poder se trata, veíamos el bloque anterior, si Dios es autoritario, si Dios es violento, si Dios si realmente Él es omnipotente, todo lo puede, pues Él puede cambiar lo que sucede en nuestro diario vivir, pues sí, pero hay que entender esto, pasar de un Dios todopoderoso a pasar al Dios crucificado, al Dios clavado en la cruz, que es Jesucristo, le genera conflicto al pueblo judío, le genera conflicto a los primeros cristianos, porque pues un Dios clavado en la cruz no es todopoderoso, ¿verdad? No se levantó de la cruz en ese momento, pero sí hubo una resurrección, por supuesto. Entenderlo. ¿Por qué lo menciono? Porque hace falta ser pacientes a veces, hace falta tranquilamente ir en este camino de descubrimiento, como lo decían en el primer bloque, comprender cómo es Dios, cómo puede ser Dios todopoderoso, el Dios que lo ha creado todo, el Dios hacedor, cómo es todopoderoso y a la vez cómo puede estar en la cruz también. ¿Qué nos enseña con esto? ¿Qué nos enseña? Nosotros quisiéramos tener, obviamente, de nuestro lado a un Dios que haga salir el mal. Por ejemplo, ahorita los refugiados sirios que están sufriendo, Dios, ¿dónde estás? Podemos decir, ¿verdad? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás en el niño que es asesinado? Que está sucediendo mucho aquí en México ahora, curiosamente, madres que asesinan a sus hijos y ellas mismas se quitan la vida. Pues podemos hablar de que ¿dónde está Dios? Y realmente podemos preguntarnos ¿dónde está Dios? Pero yo lo voy a plantear de otra manera. Yo creo que la mayoría vivimos en una ausencia de Dios, en una ausencia de estas promesas y de este poderío que Él tiene, que puede estar con nosotros, que puede ser parte de nuestra vida, o nosotros estar con Él, como le dijo a Abraham, como le invitó, camina en mi presencia. También a nosotros nos invita a caminar en su presencia. Pero no, ¿qué es lo que vemos? Vemos la guerra, vemos el mal, vemos todo lo malo, todo lo negativo, y podemos preguntarnos, ¿dónde está Dios? Y sí, nos podemos preguntar, pero yo más bien cambiaría, ¿no? Hay una ausencia de Dios, por eso Dios no se manifiesta en lo que humanamente nosotros hacemos, no nos va a respaldar en estas cuestiones que no tienen nada que ver con Él. Dios es todopoderoso, pero nos invita a nosotros a vivir nuestra parte, a vivir bien, a vivir con Él, a estar con Él, a hacer lo que es justo, a hacer lo que es correcto, y ahí también se manifiesta el poderío de Dios, que nos ha dado ese libre albedrío, esa libre decisión, pero también nosotros tenemos que corresponder, ¿no, Lalo? Javier, tienes mucha razón en que a veces vemos que es incongruente cuando pasan estas tragedias, estas vicisitudes, estos cataclismos. A veces hay terremotos y queremos que Dios aparezca de momento, pero tenemos que comprender que para los males, las enfermedades, los cataclismos, estas poblaciones desplazadas por problemas de otros países,
no tienen sentido, no tienen una explicación, ¿verdad? Pensamos de momento culpar a Dios, pero nos hace falta quizás fortalecer más nuestra fe. Recordemos que la omnipotencia es misteriosa. No alcanzamos a comprender los designios de Dios. No tienen sentido ni las enfermedades, ni los tsunamis. Sí, comprendemos que es un Dios todopoderoso, pero ese poder, otra vez, vámonos encajonando en el amor para el género humano. Dios nos ha dado en plena libertad. Los males, pues no hay una explicación fehaciente por qué, el origen de ellos, ¿verdad? Ciertamente ya en la vida práctica muchas veces queremos tener a un Dios que nos resuelva los problemas, pero quizás, como ya lo dijimos hace un momentito, somos nosotros los que nos alejamos de Él por nuestra débil fe, por nuestra poca fortaleza, y no comprendemos. Por ahí alguien le preguntaba a unos niños que ¿dónde está Dios? Y el niño que estaba atrás le dice al maestro: maestro, yo le doy una moneda porque me diga en dónde no está. Dios está en todas partes, solamente no está cuando nosotros lo rechazamos, cuando rechazamos ese poder transformado en amor, en acercamiento, en auxilio. Le decimos uno, es cuando Dios, recordemos que nos ha dejado en plena libertad y es tan respetuoso. Sin embargo, muchas veces por nuestra actitud, por nuestra forma de ser, lo sentimos que está alejado de nosotros. Si lo vivimos a cada momento, si lo vivimos en la mañana, si admiramos esa belleza, ese poder que rebasa cierta parte de nuestra mente, pero posiblemente si robustecemos nuestra fe, si acrecentamos nuestra fe, lo podemos ver a través de ella, lo podemos sentir a través de la fe, lo podemos ir a buscar a través de la fe. Pero si lo concretizamos en que, aterrizando más estos puntos de vista, a veces pedimos algo a condición de, ¿verdad? Si se alivia mi tía, si se alivia X ser querido, yo te prometo esto. Entonces, pues estamos haciendo un trato más allá de una fe débil, de un acondicionamiento. Entonces nos estamos alejando de tomar nuestra fe, hacerle músculo a ella y admirarlo en otra forma, ¿no? Ir a sustanciar, tomar esa fuente de agua que a diario nos está ofreciendo a través de ese gran poder, de ese gran amor que tiene para todos. Solo que hay que buscarlo, hay que vivirlo. La fe, recordemos que hay que conocerla, hay que vivirla, hay que amarla, hay que difundirla y hay que defenderla, ¿verdad? Si vemos o contemplamos al Dios Todopoderoso a través de la fe, vamos a ir caminando peldaños quizás pequeños, pero vamos a ir en busca al encuentro con el Señor. Es la única forma, Javier, que yo creo que vamos a poder contemplar desde esos puntos de vista pequeñísimos a ese gran misterio, a esa omnipotencia que Dios convierte en amor. Él ha transformado, ha mandado a su Hijo, siendo Él inmortal, se hace mortal a través de su Hijo, está con nosotros. Él no se ha ido. Recordemos que sacramentalmente en la Eucaristía se queda, y cada vez que nosotros tenemos necesidad de ese poder que es amor, de ese poder que es encuentro con el Señor, ahí lo tenemos en la Eucaristía, ahí lo tenemos en el templo. Podemos ir al encuentro con Él y ahí sí vamos a encontrar todo ese poder del que muchas veces ignoramos, dudamos, quizás por nuestra poca fe, quizás porque solamente queremos
encontrar a alguien que nos resuelva los problemas y seguir adelante, seguir viviendo en un letargo de vida sin dar ese pasito que es tan importante cada uno hacerlo. Así es, Lalo. Y sí, realmente Dios puede resolver nuestros problemas, pero ahí es donde entra nuestra parte también, ¿verdad? De ser, valga la redundancia, parte de esta creación. Dios nos ha creado, Dios es todopoderoso, Dios ha querido hacer al hombre a su imagen y semejanza, entonces sería un fracaso, así lo veo yo, está muy mal esta palabra, pero la voy a usar. Sería un fracaso que Dios tuviera que cambiar lo que nosotros estamos haciendo. Sí tenemos un libre albedrío y podemos hacer lo que sea, somos en un sentido copartícipes de esta acción creadora de Dios, pero me vienen a la mente las palabras de San Pablo que tienen que ver con nuestra conducta. Todo me está permitido, pero no todo me favorece. O sea, nosotros tenemos que vivir de una manera tal que hagamos que este poder de Dios se manifieste también aún en lo que hacemos. Por eso, si nos preguntamos por qué existe el mal o cosas de ese tipo, pues ya podremos ir encontrando la solución, ¿verdad? Se nos ha acabado el tiempo de este bloque. El mal existe para sacar un bien de ello. Muy bien. De ahí las palabras de San Pablo: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Muy bien, pues nos quedamos con eso. Vamos a un corte, en un momento continuamos. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Estamos de regreso, queridos hermanos, aquí en su programa Claves para comprender el Catecismo, donde el titular es el padre Juan Carlos Delgado, que no ha podido acompañarnos. Esperamos que esté la próxima semana con nosotros para seguir compartiendo. Invitarlos nuevamente a que llamen si tienen algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, pues es muy bienvenida. Estamos en el teléfono en el 608-3652, ya lo conoce usted, 608-3652, y estamos por internet en www.tjcatólico.com. En esta noche hemos venido hablando de un tema muy interesante, muy apasionante, como todos los temas de Claves para comprender el Catecismo. ¿Realmente Dios es todopoderoso? ¿Será o no será? ¿Usted qué opina? Bueno, pues aquí, Lalo, ¿qué podemos ir aterrizando ya? Javier, haces muy buena pregunta, una pregunta retórica, pero sí tiene contestación. Dios sí es todopoderoso, pero no tenemos que confundir ese poder. El poder de este tema tan interesante, como bien lo dice Javier, es el poder que Dios nos da a través de su amor. Antes de seguir con este último segmento, yo quiero agradecer a nuestro director, al presbítero Juan Carlos Delgado. Hoy no se presentó por X circunstancias. Yo quiero ante este medio agradecerle que nos haya permitido estar comentándolo. Sin él, como que somos así como unas estrellitas sin mucha luz. Él realmente es el director, es el conducente de este programa, y bueno, sí lo extrañamos bastante, padre. Así que lo esperamos. Mandamos un saludo. Sí, un saludo, y ojalá que esta ausencia no sea algún contratiempo fatal. Yo también quiero hacer lo mismo que Javier, agradecer a algunas personas que nos han hablado y mandar un saludo. Ayer pasan dos primos hermanos sacerdotes de Guadalajara, dos primos hermanos míos, y me comentan sobre este programa, el cual ya lo tuvieron la oportunidad de verlo, de escucharlo. Les gustó mucho, incluso nos invitan a Guadalajara a conocer esa bella perla tapatía, y pues vamos. de alguna forma pues llevar estos comentarios a su pequeña patria. Igualmente, a través de este medio hago llegar un fuerte saludo también a un equipo de fútbol cuyo nombre es el Guadalajara. Por ahí yo también participo los martes. Especialmente le mando un fuerte saludo a Guillén y a todos los compañeros. Hoy estamos cerquitas a tener un campeonato más de fútbol, donde nos divertimos y quizás damos hasta un ejemplo a los más pequeñitos,
que en el campo también se da una manera, un ejemplo de vivir. También a una niña que hoy, 11 de septiembre, está cumpliendo años, también le hago llegar una felicitación, un fuerte saludo. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a continuar con este interesantísimo tema que bien dice Javier. Es inagotable. Ya lo dijimos que podríamos seguir comentando, diciendo, admirando todo lo que es el poder de Dios reflejado en nuestro género humano, y muchas veces queda mucho que desear de parte de nosotros. Hay mil testimonios, hay mil detalles en donde podamos acrecentar día a día, admirar, vivirlo, ejercerlo, el tener un Dios todopoderoso, el que nos crió, el que está al pendiente de nosotros. No nos sintamos a veces solos, siempre está con nosotros. Aprovechamos todos los medios que nos da, nuestra salud, nuestro trabajo, los medios, todo eso vamos utilizando. A veces nos concretamos solamente a pedir a Dios que nos ayude. Sin embargo, Dios ya nos dio los medios y hay que aprovecharlos. Sé que hay muchas personas que nos están escuchando, que no tienen otros medios de ir al templo, de ir a otros lugares, y esto lo escuchan con mucho interés, con mucho gusto, de manera que mi admiración para ellos, nuestra admiración para todas esas personas. Y bueno, trataremos de cada día prepararnos para llevarles con más acercamiento, con más precisión, estos temas que vienen a redituar en comprender más el catecismo de nuestra iglesia. Así que vamos a continuar, Javier, Así es. con un punto de vista más, con un comentario de este importantísimo tema. Sí, realmente Dios es todopoderoso, sí lo es. Yo en el segmento anterior hablaba de que si Dios tuviera que estar participando en lo que nosotros vemos como malo o donde nosotros lo requerimos, y mencioné una palabra fuerte, sería como un fracaso de él, cosa que no lo es. Pero Dios sabe que nosotros somos humanos, que caemos, que no tenemos esa condición divina, no la vamos a tener nunca, pero que también hay algo rescatable. Antes de irnos a corte mencionaba Lalo lo que dice San Pablo: donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Y realmente en esto vamos a aterrizar este poderío de Dios. Dios sí sabe, por supuesto, porque es todopoderoso, todo lo sabe, todo lo conoce, que vamos a flaquear, inclusive que vamos a caer, inclusive que le vamos a dar la espalda muchas veces. Yo creo que Él lo tiene bien presente esto. Pero nos sigue diciendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 10, que Él vino para que los hombres tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero hablar de una vida de Dios, hablar de una vida con Dios, es hablar de una vida diferente, de una vida de conversión, de una vida sana, de una vida santa. ¿Por qué no? Me voy a atrever a decirlo. Entonces, este amor y este poderío de Dios se expresa, lo podemos encontrar también mediante el misterio de la encarnación del propio Jesús. Dios amó tanto al mundo, nos dice el Evangelio en San Juan, capítulo 3, verso 16, que dio a su Hijo único para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así se hace uno de nosotros, se hace pequeño, se hace un niño que empieza a vivir, pero que nos enseña humanamente que sí podemos alcanzar ese nivel de santidad, ese nivel de vida, de verdad, de vida con Dios. Y es ahí entonces donde podemos encontrar este poder divino que se aparece y que es totalmente diferente al poder humano, ¿no? Dios mismo nos da lo que necesitamos para salir victoriosos, nos entrega a su Hijo, nos da su vida. Y dice Jesús: nadie va al Padre si no es por mí. Aquí hay toda una unión, ¿verdad? El poderío de Dios, la manifestación como se nos va dando poco a poco, y aún así dice: aquí está mi Hijo. Entonces es el amor, Lalo, lo que hace que Dios sea todopoderoso. Sí, Javier, pero yo me voy a quedar con el Padre porque no me dejas hablar. Adelante. Estás hablando muy bien, me gusta mucho tus puntos de vista, tu forma. Hace un rato dijiste que tenemos que crecer
cercas a las malas tentaciones, cercas al pecado. Y me recuerda mucho una cita bíblica en donde dice que el trigo tiene que crecer con la cizaña. El trigo es el bien, la cizaña es el mal. Entonces no nos tengamos que sentirnos débiles, sentirnos solos cuando tenemos la tentación del pecar. Son tentaciones que a la vuelta de la esquina nos van a llevar a méritos importantísimos, ¿no? La cizaña, Dios se encarga de hacerla a un lado. En el tiempo de la cosecha, el trigo lo apartan de la cizaña. De manera que hace un momento que estábamos diciendo que el mal pues no tiene sentido, no tiene explicación. Pero si así fuese, si Dios lo permite, es para sacar un bien de Él, ¿verdad? Todas aquellas personas que de alguna forma hemos caído en faltas, pues tenemos ese privilegio de acercarnos, de pedir nuevamente la omnipotencia, la misericordia de Dios que se transforma en amor, y ahí está la encomienda del Hijo, haciendo ese papel de auxiliador, de acercarnos de nuevo a sentir la fe, a vivirla, a acrecentarla y, como ya dijimos, a difundirla y a defenderla también. Voy a dejarle este espacio a mi hermano Javier para despedirnos, y él quiere seguir hablando. Muchas gracias, Lalo. Pues nada más terminar con esto, ¿verdad? Dios se manifiesta. Cuando hablamos de ahorita hablaba yo de una ausencia de Dios, Lalo, cuando la gente no es buena, cuando la gente está alejada, hay una ausencia de Dios, y por eso se pueden manifestar muchas cosas que nosotros podemos decirle a Dios: Dios, ¿dónde estás? ¿Cómo puede suceder esto, verdad? Pues es consecuencia muchas veces de la conducta de nosotros mismos, exactamente, ¿no? Entonces, ¿dónde está este poderío? En el amor, en un amor que nos lleva a cambiar, a una conversión, a un estar bien, decía yo, a un tener una vida cercana a Dios, una vida con Dios. ¿Por qué? Porque tener una vida cercana a Dios es vivir de tal manera que nosotros vamos a tener, vamos a estar fuera de la violencia, vamos a estar fuera del autoritarismo, también vamos a estar fuera de esto, porque vamos a actuar como Dios quiere que actuemos. Y Dios está, hermanos, está cuando nosotros nos salimos de nosotros mismos y nos damos a los hermanos que están en desgracia. Aquel andrajoso, maloliente, ahí vamos a encontrar a Jesús. Ahí vamos a encontrar ese acercamiento de Dios. Lo vamos a encontrar en el enfermo, en el preso. Es donde no hay ausencia de Dios. Al contrario, ahí está la presencia de Dios. Una manifestación. Ahí donde está la manifestación, y tenemos que ejercerlo eso. Dios nos pide que nos entreguemos, que nos dividamos en amor a los demás, especialmente a aquellas personas que necesitan del auxilio nuestro. Se nos terminó el tiempo, queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos la próxima semana a seguir escuchando Claves para comprender el Catecismo. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Buenas. Creo en Dios Padre. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Su único Hijo, nuestro Señor. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.